50.000 espectadores. Fue la candidata de Chile al Oscar y por fin la tenemos aquí en Sala Chilena. Este es el día del estreno y tenemos la suerte de contar con Felipe, que lleva como 8 meses bajándose y subiéndose de aviones, ¿no? Ha sido intenso, Felipe. ¿Cuál es tu sensación de por fin estrenarla en Chile? Te veíamos especialmente emocionado en la Van Premier, porque esta historia la grabaste acá. Fueron 8 años de trabajo. Es más, hace como 15 años tú que ya empezaste a vislumbrar esta historia vinculada al genocidio Selknam, a propósito de un artículo que leíste, a propósito de las fotos brutales de Julius Popper de esa época. ¿Cómo es para ti hoy estar presentando Los colonos en Chile? Bueno, primero que nada, saludarlo a todos, pedir un aplauso para Michelle Guana, que está ahí, que se pare. Nada, emocionante, gracias por el aplauso. Emocionante porque fue un viaje largo. Hacer la película costó muchos años, pero nos demoramos en llegar también porque estábamos buscando una fecha en donde pudiera tener impacto, donde, no sé, donde pudiera ojalá la mayor cantidad de gente ver la película. Entonces, nada, el trabajo de promoción es importante. Partimos en mayo, como tú dices, ese recorrido y nos dedicamos a promocionar la película, que yo creo que es una historia universal, que a veces creemos que es una historia chilena o como que creemos que solo habla de Chile y no solamente habla de Chile. De hecho, una de las cosas curiosas de hacer esta película es, por ejemplo, hice el sonido en Taiwán porque en este proceso de 9 años, cada año como que entró un país. Ese era el chiste mío de ser mi amigo también durante todos estos años. Escuchar a alguien decir que quiere hacer una película y te preguntan, bueno, ¿y cómo va? Y bueno, entró Taiwán, entró Suecia, entonces... Y cuando me acuerdo que cuando llegué a Taiwán, la persona que me hacía sonido no hablaba inglés, solo hablaba chino. Y bueno, nos comunicamos con mímica, pero él vio la película y cuando terminó dijo que era igual a la historia de Taiwán. Se entiende como que era igual, que él acababa de ver la historia de su país. Entonces, yo creo que también es importante entender eso, ¿no? Que no solamente, sino también es como un acto medio narciso. O sea, esto no solamente pasó en Chile, y yo siempre pienso que hay maneras de entenderse como países que fueron colonizadores, ¿no? Como los países europeos que se saben colonizadores, y después hay países que se sienten que fueron colonizados y se sienten más como víctimas, pero como de alguna manera Chile es un país más ambiguo. Fue colonizado y fue colonizador. Y yo creo que un poco esa es la idea de la película, como transitar por esa ambigüedad. Bueno, aquí nos enfrentamos al genocidio Selknam, un pueblo que ha sido recientemente reconocido por la ley indígena. Solo en octubre del año pasado no se reconocía su existencia. Hablemos de la propiedad privada, hablemos de los cercos que se le ponían a las ovejas. Tú dices que esta película no es del genocidio propiamente tal, sino de instalar la propiedad privada en la Tierra del Fuego, en generar límites, y cómo eso influyó en la historia finalmente de desplazamiento de los guanacos, que eran el alimento de los Selknam. ¿Cómo es para ti abordar esta línea de la propiedad, los límites, las fronteras y los cercos? Lo que pasa es que los cercos de alguna manera es una industria, y parte de esa industria es como un proceso, ¿no? Tiene distintos procesos productivos, ¿no? Un proceso uno podría decir que Tierra del Fuego tenía bosque, un proceso fue quemar los bosques, despoblar esas tierras, construir los cercos y matar a los indígenas. Matar a los indígenas es parte del proceso ganadero, es parte del proceso de construir bosques, de construir cercos. Es la misma industria. ¿Se entiende? Es una lógica de lo que fue la industria ovejera en ese momento,
puede sonar fuerte, pero la realidad es que nadie en esa época lo cuestionaba, ¿no? No existe una voz, ni una voz intelectual, ni una voz científica, ni una voz política que tuviera ningún cuestionamiento en la época sobre estos actos, ¿no? Entonces, eso es como algo que trabajamos mucho en la película, que es tratar de no leer la historia desde el presente, sino tratar de trasladarnos a ese momento, al comienzo del siglo, donde nadie lo cuestionaba. Entonces, por supuesto, nuestros personajes no lo cuestionan, pero tampoco hay otras figuras históricas que hayan cuestionado las matanzas a los pueblos originarios a comienzos del siglo XX. Claro, son de alguna manera todos colonizadores, la iglesia, los estancieros. Los artistas, los científicos, porque tampoco, o sea, viste, a veces uno dice, bueno, no, los artistas, los escritores, los científicos. Sin embargo, Segundo, los políticos. Pero sin embargo, Segundo, como mestizo, chileno e indígena de Mapuche, tiene una mirada bastante más crítica. Además, con una actuación de Camilo, con una visión, una mirada, que con eso ya lo decía todo. ¿Cómo es la figura de Segundo en esta mirada un poco disonante a lo mejor y tal vez un poquito más crítica a lo que le tocó vivir? Claro, eso yo creo que una lectura, que claro, Sí. es claro tuya y cada uno puede tener la lectura que quiera ahora. No sé si es crítica, para mí es pasiva, es como la mirada del Estado chileno, es como alguien que mira. La participación de Chile en este genocidio es parecida a la de Segundo, es como mirar, no hacer nada, no interceder, dejarse continuar, traicionarse quizá. Yo personalmente no veo una mirada crítica en Segundo. Porque justamente creo que también los pueblos indígenas también tenían guerra entre ellos, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho mostrar la película en Europa y preguntarme por qué un mestizo mataría a un indígena. Y bueno, no sé, para mí me parece una estupidez. O sea, yo decía, es como preguntar por qué un italiano mataría a un español en una guerra, ¿cachai? Es como, bueno, son distintas naciones, tuvieron guerra, también se tienen humanos, son humanos, se mataron entre ellos y también hubieron muchas guerras entre ellos. Entonces, más bien Segundo representa nuestra mirada, nuestra pasividad y quizás más bien es una crítica a nuestra pasividad, porque uno a veces como que desde el cine quiere que Segundo dispare, ¿no? Como dispara. Pero eso también es muy del presente, ¿cachai? Es difícil disparar, no es tan fácil como... Bueno, y él se resiste a disparar a los Selknam. Y además se resiste a ejercer la violencia sexual contra una mujer Selknam. Tiene distintas miradas probablemente, pero creo que hay algo más, a lo mejor no crítica. Él ayuda a morir a probablemente Claro. una figura que es como su madre. Yo creo que para mí él descubre en ese momento cómo probablemente nació. O sea, él también es hijo de la conquista. Él probablemente no proviene de una historia de amor. ¿Entiendes? No proviene de otra colonización. No piensa en siglo... estamos hablando que tiene que haber nacido en 1885. En Chiloé, cuando Chiloé todavía es una colonia, no es parte de Chile, o sea, Chiloé pasa a ser parte de Chile a comienzos del siglo XX. Entonces, no es muy diferente su pasado, ¿entendés? Y creo que ese momento le permite, para mí, un momento que él entiende lo que está haciendo y es consciente de lo que está haciendo. Segundo, no es un esclavo, eso también es algo que la gente que de Europa a veces no lo entiende, cree que estamos mostrando la vida de un esclavo y estamos mostrando la vida de un trabajador que vive en situaciones muy complicadas, pero que es libre de hacer las cosas y que 7 años después nos cuenta cosas más terribles. O sea, como participó en cosas mucho más terribles. Y en ese sentido hay una comunicación también como en el cine de guerra, ¿no? De qué pasa cuando un personaje atraviesa el horror y de cómo este personaje se queda en el horror, ¿entiendes? Como de cómo vive toda su vida pensando en esa situación. Se queda en esa situación emocional, seguro. Hablemos un poquito de esta reflexión tuya sobre el cine como una herramienta de colonización. El que tiene la cámara es el que escribe la historia oficial. ¿Qué nos dice al respecto? Verdadero. Eso lo has dicho tú. Sí. Bueno, eso creo
o sea, siempre digo esta historia de, la frase en la historia, que los vencedores cuentan, los vencedores querían la historia y los querían la cámara también. Entonces, también tiene que ver con hacer una película con una mirada crítica como a distintos actores de esta época. Y entonces me parece que como cineasta uno no puede como evadir que el cine también fue un mecanismo de propaganda, que también el western fue un género de propaganda, y que el western funcionó como un género que justificó, por ejemplo, las matanzas indígenas, que lo transformó en algo cool. O sea, yo siempre digo, cuando uno ve una escena de Avengers y empieza la luz, empieza la batalla, eso viene de los westerns. Entonces, y los malos ahí eran los indígenas. Y cuando la gente jugaba en los 60, los 50, juegos entre niños, nadie quería ser el indio, si te iban a matar. Po. Y no es casualidad que Toy Story sea el protagonista de la película, un cowboy. O sea, esa figura se fue transformando en un héroe, cuando lo que cuentan esas películas por detrás son matanzas. Entonces, en la frase de la película que la lana manchada con sangre pierde su valor, se aplica al cine y se aplica a la secuencia de créditos rojos, ¿no? Como el cine y todo el rojo que hay en la película, que es como hay todo un tratamiento con el rojo y la sangre. Y el western, entonces, como generador de estos estigmas, ¿no? Del bueno al malo, en la frontera. Tú echas mano de esos recursos del western, pero de alguna manera lo deconstruyes también. Es bien arriesgado, porque, como decían Francisca al principio, no es común ver western en Chile, además en el fin del mundo. Pero háblanos un poquito de cómo esas herramientas propias del western, esos planos amplios, el bueno, el malo, las fronteras, como decíamos, tú lo deconstruyes y sería algo así como escenas descartadas de un western original. ¿Cuáles escenas serían esas, por ejemplo? Claro, yo digo siempre eso como montajista, ¿no? Que yo, antes de ser director, muchos años montajista y me dediqué a borrar muchas escenas de películas. Entonces pienso que, bueno, las violaciones como de estos procesos, el sexo entre los hombres, la conciencia de matar al indígena como un enemigo, ¿no? Como, ¿se entiende? No como la conciencia, como la idea, como una idea, como lo que decíamos del cerco, como una industria. Eso principalmente creo que son lo que menos se ve en un western, y tampoco se ve tanto el mecanismo, ¿no? El mecanismo del cine. Como digo, Vicuña es un cineasta también, ¿no? Es como es un director de cine, al final de cuentas. Vicuña yo creo que realmente quiere que Rosa tome té, ¿entiendes? Porque si uno está en un set y quiere hacer una escena, uno realmente quiere que esa escena resulte, ¿entiendes? Como él tenía una imagen en la cabeza y quería que tomara té. Entonces, eso es como la motivación del personaje de Marcelo, ¿se entiende? Es como un director déspota, pero muy, como hay mucho. Mucho, ¿no? Y eso. Claro, y obsesionado también con el primer centenario, forzosamente de meter a indígenas, colonos y chilenos como un todo, ¿no? Olvidando a lo mejor las diversidades. No, es que Vicuña también borra, o sea, cuando justamente tienen los montajistas, o sea, uno cuando, bueno, las imágenes del cortometraje final son imágenes del centenario, las imágenes de la biblioteca, todo lo que tienen que ver con los edificios institucionales son imágenes reales que se grabaron para el centenario de Chile. Después están imágenes del funeral del presidente Pedro Montt, que son como las del tren, y el resto de los archivos son el archivo de la familia Menéndez, son imágenes de la familia Menéndez, no sé si vieron, pero aparecía José Menéndez muchas veces, son sus barcos. Entonces no hay indígenas, y cuando uno estudia y ve material de archivo no hay indígenas, entonces, de la época, ¿no? Entonces tiene que ver con la construcción de imagen del país, ¿no? O sea, ahí también hay una idea de borrarlo, de no filmarlo.
y de la posibilidad que lo quería filmar era como influenciado en un western, ¿no? Era como segundo con gorro, ¿no? Y nada, eso es parte de la ironía que también tiene la película. Tiene algunos detallitos de humor que aquí el público un poquito se reía también. En Canadá se reían mucho, era como que uno se sentía incómodo. Sí. A propósito de personajes históricos, José Menéndez efectivamente existió, fue un hacendado pero español, y lo sorpresivo es que siguen habiendo calles con su nombre en Punta Arenas. Entiendo que muchos de los lugares donde ustedes querían filmar eran de su propiedad. ¿Cómo la historia lo recuerda como el rey de la Patagonia y no como el impulsor del genocidio Selknam? ¿Por qué decidiste seguir usando el nombre de él y no poner un nombre ficticio, por ejemplo? Porque me lo permitía la ley. Yo creo que eso primeramente porque me lo permitía la ley, porque si no estaría... Porque hay demasiada documentación que comprueba estos hechos. Entonces la familia no puede, si me demanda, como yo siempre he dicho también afuera, celebraríamos quizás comunicacionalmente como el juicio de los colonos contra la familia Menéndez con respecto a estas falacias que dice la película. Y la gente tendría que ir a verla para entender como ese juicio. Estaríamos como en el caso de Katy Barriga, todos como pendientes de esto. Y eso creo que es lo que me permitió ocuparlo. Como en Chile todo es privado, la familia Radonich, que filmó los documentales de la familia Menéndez, es dueño de esa imagen, los Radonich. Y en Chile no hay protección de derechos de la gente que aparece en eso. ¿Entiendes? Como la gente, como que José Menéndez, la familia Menéndez no tiene derechos sobre su imagen en esas películas. En otros países sí, ¿se entiende? Entonces es legal, primero, y ya se han escrito muchos libros. Hay un libro que es Menéndez, el rey de la Patagonia, que es como un bestseller en Chile. Entonces, la verdad que si se puede, ¿por qué omitirlo? ¿Por qué omitirlo? ¿Para qué ocupar eufemismos si se puede? Que un poco la actitud de la película, que es a mí no me gusta mucho la violencia y no es como un chiste, es como es verdad, en el sentido de como que no... Fue más una responsabilidad para mi ética de decir cuántas películas más van a haber de los Selknam, de este genocidio, cuántas más posibilidades van a haber de mostrar estas matanzas. Y la pregunta es si es que había o que no mostrar la oreja, cómo cortar la oreja. Y yo creía que era efectivo mostrarlo, como que es un plano que como suelen ser las referencias que a mí me gusta mucho a veces pensar, como hay un cortometraje de Buñuel que le corta el ojo, que es muy clásico, El perro andaluz, y que uno lo ve y solo se acuerda del ojo cortado. Y acá pasa algo parecido, como que hay imágenes, la película tiene imágenes muy violentas, que son muy efectivas y que supongo que a algunos se les van a quedar espero algunos días. Respecto del guión, tú lo coescribiste con Antonia Girardi, que bueno, le mandamos un cariño a ella. Ustedes viven en Francia, ¿no? Y también tuvieron la asesoría de Mariano Ginás, que es un director argentino independiente, el director de La Flor, y además es guionista industrial de Argentina 1985. Y además aparece como el Perito Moreno, ahí en la película, no sé si se fijaron. ¿Qué aprendiste de la ficción con Mariano Ginás y qué elementos les agregó y les ayudó en la escritura del guión? Bueno, yo estudié cine en Buenos Aires y viví 6 años allá, y Mariano es mi amigo, es más que, bueno, nos conocimos a través, también lo hemos conocido con Mariano. Entonces, es mi amigo, y yo creo que el cine es un oficio, ¿no? Es como, por sobre todas las cosas, yo lo veo como un amor, uno es fanático o cinéfilo o un oficio. Y el amor al cine, yo lo vivo a través de la cinefilia, y el oficio uno lo aprende de alguien, y Mariano es como mi maestro, además de ser un amigo, es mi maestro. Y lo que hizo él fue colaborar con nosotros. Él es un provocador, una persona que hizo una película de 15 horas, imagínense, 17, la película más larga de la historia del cine. Y creo que él nos ayudó a pensar a jugar con más humor. Y siempre hay algo que desarrollamos en este trabajo colaborativo con Antonia, con
Mariano, como para nosotros más que un asesor es un colaborador, así también figura en los créditos, es que una idea de doble o nada, ¿no? La película no tiene un héroe, no, para mí no hay un héroe, quizás para ustedes quizás hay algún héroe, pero para mí no hay héroe en esta película. Y cuando tú no tienes un héroe es muy difícil seguir la historia. Entonces lo único que te quedan son los códigos del cine, del género. Y cuando uno llega a momentos como muy difíciles, lo que nosotros hacemos es como apostar el doble, yo le llamo. Como un juego como... ¿Cómo salimos de la matanza? Bueno, aparece este coronel, ¿no? ¿Y cómo salimos de esta escena de violación? Bueno, vámonos a la casa de Menéndez. También escribimos un poco en esa dirección. Como nosotros trabajamos con muchas reglas, que es como vamos a estar desde el punto de vista de las personas. O sea, la película nace de querer hacer la escena de la niebla, la matanza a los indígenas. Y después se construye hacia atrás. ¿Qué puede pasar hacia atrás y qué puede pasar hacia adelante? ¿Entiendes? Y eso es como... Y en ese sentido siempre vas a la deriva. Y uno siente siempre que la película se puede caer a pedazos. O sea, yo a veces como montajista lo siento, pero está construida como con los códigos y con el género, con humor, porque yo igual agradezco que haya tanta gente todavía en la sala, o sea hay algo de pensar en que la gente igual la disfrute, aunque sea dura. Hay un trabajo que sea visualmente atractivo, que suene bien, que la música sea atractiva. ¿Se entiende? Porque no es una película que pasa principalmente por las emociones. Las emociones, de hecho, llegan en el personaje de Michelle y llegan en los últimos 5 minutos de la película. ¿Se entiende? Entonces, no es una película que transcurra desde la emoción, sino que transcurre casi como desde un lugar más cerebral, pero que sí está preocupado en las emociones. ¿Se entiende? Que te quiere como dejar con una emoción. A propósito de la música, esta presencia fuerte de la música justamente en el marco del western, esos timbales, y luego Víctor Jara cantando en inglés. ¿Por qué eligieron esa canción maravillosa que yo la tengo en la mente, pero todo este rato, todo este tiempo? Es como algo que se necesitaba como llegar a esa casa con las niñas cantando y empecé a buscar canciones de cuna en inglés y apareció la canción de Víctor Jara. Y cuando la escuchamos era una canción que está en el guión hace 4 años, ¿entiendes? No es como... Por algo está tocada en piano y cantada por eso hay un playback, ¿no? Está muy... nada, me pareció... A mí me emociona escuchar a... Mucha gente a veces no lo reconoce, no lo sabe, porque también es una canción del Quilapayún del 68, cuando Víctor Jara era el director del Quilapayún. No es una canción extremadamente conocida. También me pasó que me compré, me acuerdo hace muchos años, como también hace 4 o 5 años, un vinilo, ¿no? Lo encontré de la DICAP, del sello, el original del 68, y ahí encontré esa canción. Y después la empecé a buscar en YouTube y de ahí viene la idea, y creo que es como una canción que se te queda en la cabeza, ¿no? Y en el corazón también. Bueno, antes de darle la palabra al público, les queremos dejar invitados para este sábado, invitados e invitadas, a propósito del genocidio Selma, para que también conversemos del genocidio palestino. Vamos a tener cortometrajes a las 17 horas de cineastas palestinas, cortometrajes que no fueron exhibidos en IDFA. Entonces, les hacemos esa invitación y les dejamos abierta la palabra ahora para que nos cuenten su impresión. Por acá hay una mano levantada. ¿Qué se imaginaron? ¿Qué les pasó? Y agradecer esta sala repleta, maravilloso, y este es el día del estreno, o sea, se viene un... Hola Felipe, bueno, primero que todo felicitaciones por la película, excelente trabajo. Hace unos días atrás leí una entrevista que le hicieron a Mike Stanley en La Tercera, donde él hablaba sobre las impresiones que le generó la película en primera instancia, sobre todo las influencias del cine, de la literatura, y mencionaba, por ejemplo, a Cormac McCarthy, ¿no es cierto?, que con Veneno de Sangre llama mucho la atención. Y te quería preguntar a ti si es que había alguna influencia literaria o del cine que puedas mencionar directamente que se te haya ocurrido para incluir, o indirectamente si reconoces algo. Eso. Bueno,
cuando conocí a Marc, que lo conocí por Zoom, como decíamos en esa entrevista, como que él apenas apareció me dijo, ¿leíste Meridiano de Sangre? Yo le dije sí, y claro que es una referencia, y de hecho su personaje es muy... un poco el juez, ¿no? de esa novela. La idea de comerse los caballos, una película que es como también un collage, quizás. Se entiende que yo no era muy buen alumno, soy muy bueno copiando, ¿cachai? Como un profesional. Entonces, hay muchas capas de referencia, de muchos libros, de muchas películas, de la música, y funcionan en distintos, como en una escena hay tantas referencias simultáneas, que el set las sabía, el equipo las sabía, que creo que son difusas, ¿se entiende? Porque son todas al mismo tiempo. No es... entonces, yo también digo, o sea, la idea de trabajar desde el punto de vista de, como te digo, de la gente que ejecuta la violencia, no desde el punto de vista de las víctimas, sino desde el punto de vista de los victimarios, es lo que ayuda a trabajar como con códigos y con cosas que el cine pueda entender, como que el espectador pueda como relacionar. Y también está mucho del guanaco blanco, de Coluane y de Coluane en general, como yo no viajé nunca a Tierra del Fuego antes de filmar la película. Más bien leí a Coluane, está el libro de Patricio Mans, están los westerns como de película, está el cine aventura. Yo siempre digo que uno puede decir que hay un americano, un falso británico y un mestizo viajando, que suena como un chiste. Y hay otra manera de pensar, que hay un héroe del cine americano, que es el cowboy, que es el héroe del comienzo del siglo XX, hay un héroe del cine de fines de la literatura del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que es el soldado británico, ¿no? Que lo podemos ver en El hombre que quiere ser rey, en Lawrence de Arabia, como todo un género de aventuras que está liderado por este tipo de personajes. Y está Segundo, que es un personaje del nuevo cine latinoamericano, quizás de la estética del hambre, que es Chacal de Nahuel Toro, Glauber Rocha. Y de hecho, si tú piensas, Segundo es el único personaje que siempre que aparece está filmado en cámara en mano. Y eso tiene que ver con que todos los personajes del cine latinoamericano eran filmados en cámara en mano. O sea, y hay algo, por ejemplo, en su personaje muy del Chacal, de Nahuel Toro, en su chaqueta, en su forma de hablar, pero que habla como con un cowboy de una película de Kelly Richard, pero también como con John Wayne y Mark, como que quiere ser Michael Caine, pero no, ¿se entiende? Porque no es tan brillante, ¿se entiende? El personaje, esa es la gracia, no son personajes brillantes, como también se mostraba mucho, como la idea de los que vinieron eran gente culta, ilustrada, brillante, y más bien eran unos borrachos que tenían quizá un pasado oscuro y que se vinieron a esconder. Raúl Ruiz también tiene la colonia penal, es como una idea que existe de Tierra del Fuego y de la Patagonia en general. Super, alguien más que por acá, la Jimena. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, tengo muchas ideas en la cabeza, voy a decir las que se me vengan. Encontré tu película extraordinaria, me sorprendió. Cinematográficamente, sin cachar nada de cine, digamos, encontré momentos, espacios, las tomas con los caballos, por ejemplo, con los ojos, esos momentos que un poco era, ¿qué onda esto? Después venía el sentido de la relación, las actuaciones, los pájaros volando en un minuto, detenido el tiempo ahí, la encontré maravillosa. Y te quería preguntar si es un efecto, o lo más probable es que no, escuchándote ahora, de que me pareció escuchar a mí algo básico del género, ¿no? De un poco a la entrada justamente de una perspectiva masculina, así como la competencia, el poder, falo más grande, más chico. Y claro, efectivamente en un momento entra otra cosa, ¿no? Y el final con la pregunta de este otro ahí, y la cámara y la toma de la actriz, fin, la encontré, imagínate,
estoy acontecida, una maravilla, ahí esa mirada, me hizo mucho sentido. Eso, como preguntarte un poquito sobre eso del género, si fue un efecto, si fue algo pensado, por favor. No, o sea, hacer una película de puro hombre es como raro, yo encuentro. ¿Ya? Y entonces también pasa que también es interesante hacer películas de puro hombre y con una mirada crítica. Entonces, claro, como cuando te digo son borrachos o lo que tú dices que es la tema más grande, chicos, sí, son conceptos que de alguna manera es lo que están jugando. Justamente cuando los hombres juegan ese juego, el problema es que yo digo, para no decir eso, es como juegan a quien es más fuerte, ¿no? Y cuando tú jugáis cuál es el pez más grande en el mar, lo probable es que aparezca uno más grande, ¿no? Y ahí tiene que ver con la estructura, esto que también te decía el doble o nada. Y también de decir que los hombres representan como el status quo, ¿no? Como que también es como que le tienen miedo, es como que para mí hay como una homofobia a los indígenas, ¿entiendes? Como que los matan por miedo. Y en ese sentido son los defensores del status quo. En ese sentido, segundo, tómate muy rápidamente. Eso digo que después de todo lo que había pasado, después de todo lo que ha habido, alguien que tómate. Porque también había probablemente sido dañado, o sea, también es como alguien que queda muy choqueado probablemente. Y los personajes femeninos de la película, que son pocos, son dos, son fuertes y representan como cierta resiliencia o cierta rebeldía y resistencia de maneras distintas. Josefina muestra orgullo de lo que se hizo, defiende a su familia, y yo también espero y supongo que gente en Chile se va a identificar con ellas, como que supongo que digamos 40% de la población pensará como Josefina Monente, ¿no? Entonces eso es como ojalá que se identifiquen, porque está pensado para que se identifiquen, para que también ellos digan, ella dice la verdad, por fin alguien, ¿cachai? Por fin, después de ver tantas mentiras en esta película, alguien está diciendo la verdad. Y ojalá eso pase, ¿entiendes? Ese es el objetivo. Y después esta Rosa que representa la rebeldía, que representa el otro juego que hay en la película de esperar que quizá hay un héroe, ¿no? Bueno, ahora llegó Billy, el bueno, porque ya no puede ser McLean que mató al trabajador. Ahora apareció Moreno, que se los quiere cagar. Quizá ahora Martin es el bueno, Vicuña, que ya debería ser el bueno. Y yo creo que hay una expectativa de ustedes de que Rosa sea la buena. Pero Rosa está basada también en la Malinche, en una figura que es como contradictoria, en una figura que es la traductora, en una figura que quiere sobrevivir, es una sobreviviente, es más la resiliencia, la resistencia que una heroína, ¿entiendes? Pero sí está pensado así, como tratar de hacer una película que critique los mundos masculinos y que también vea en los mundos masculinos la defensa del status quo. Como nos enteramos de cosas gracias a los conversatorios. Nos queda tiempo para una preguntita. Ay, no sé. Para allá. Hola. Viene otra película. Bueno, primero que nada, felicitarte por la película, como ya lo han hecho todos. Muy buena película en todos sus aspectos técnicos también, impecable. Y me gustaría preguntarte, igual como para ir más rápido, me gustaría que indagaras un poco más como de dónde surge la idea de la película, que dijiste que como que partió por la escena de la niebla y como que después se fueron creando las otras cosas, pero me gustaría saber como tu motivación. Por lo que escuché, es un proceso que lleva muchos años y me gustaría saber cómo fue que llegaste a esta idea y cómo fue que con el pasar de los años fuiste más y más como motivante con querer hacerla y querer contarla. Como saber un poco más cómo fue ese proceso en realidad. O sea, no es que venga la escena de la niebla, sino de la matanza. Vienen las fotos de Julius Popper y cuando veo esas fotos veo como una película, ¿no? Digo, wow, y quiero hacer esa película. O sea, viene de querer hacer cine. No me gusta mentir. No viene de una motivación
quiero contar esta historia porque es la historia que estudié toda mi vida. No, como dije, no fui a Tierra del Fuego hasta filmar la película. Creo que no conocía también la historia como la mayoría de la gente. Lo que sí me atraía mucho era ver esa fotografía y ver la potencia cinematográfica que tenía. Y querer meterme en ese mundo. O sea, de ahí parte una idea de meterme en ese mundo, y una vez que entro es muy cautivante. Pero claro, soy cineasta, entonces como que investigo lo que tiene que ver con la película. No es que en 9 años yo investigué la Patagonia. No soy un experto del tema, investigué lo que está más bien en la película, como esos temas, lo que necesitaba para la historia. No sé nada de Menéndez y los barcos, no sé nada de muchos temas. Pero como que, o sea, la motivación es hacer cine, y creo que lo que me ayuda es que siempre fui muy mal alumno, entonces estoy acostumbrado a que me vaya mal. Estoy acostumbrado a que no te resulten las cosas. Entonces fui muy perseverante, ¿no? Porque es como alguien que quiere hacer la película, pero que puede escuchar 6 veces que te digan que no al fondo, ¿no? Y a mí me encanta contar que nunca nos lo ganamos, ¿no? Nosotros nunca nos ganamos el fondo de esta película, sino que la lista de espera corrió. Y postulamos 6 años, y hay una frase que siempre cuento, me encanta, porque es un poeta y además anónimo, que dijo que la película era una flecha que no iba hacia ningún lugar y que en definitiva era un ladrillo en la cabeza. 75 puntos. Igual genial, ¿no? Entonces cuando tú decís, todos esos años tiene que ver más con resistir eso, y que eso te duele o te pega fuerte, pero es más grande el convencimiento de querer hacer la película. Y después la motivación es esa, es como te vas dando cuenta que es una historia que ya fue borrada y que los Selknam son como tablas de skate, marcas de café, imanes y un sinnúmero de merchandising de nuestro país. Y uno dice, bueno, estaría bueno como hacer esta pregunta. La película funciona como una provocación, yo también digo. Pero como una provocación, no como cuando uno agarráis una piedra y la tiráis, no como ¿cachai? Que tiráis la piedra para que salpique todo el agua, sino como tirar una piedrecita chica, una poza con agua, y ver cómo se generan ondas, como viste cuando se generan ondas, y ver qué conversación abre, verla. Porque si alguien quiere defender lo que pasó, a mí me parece súper interesante. Yo cuando, por ejemplo, veía cine de dictadura, me acuerdo cuando fui al Machuca, que era joven. Me acuerdo que se acabó y se paró alguien de la fila delante y dijo, comunistas de mierda, siempre se victimizan. Bueno. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, entonces, cuando contáis esta historia, son muy de convencido. Entonces, ¿qué pasa si contáis la historia del otro lado? ¿Qué pasa si más que ir a ver a víctimas, ven a victimarios? Si es que esa es una manera de generar más preguntas y más conversación. Entendiendo que la conversación va a tender a ser polarizada, tratar de partir desde un lugar como más incómodo, desde donde empezar esa discusión. Bueno, yo creo que con todas las palabras de Felipe vamos a salir de la sala dándole vuelta a 1000 cosas, a seguir pensándola, así que coméntenle a su amigo Felipe. Una cosa última antes de terminar, que para mí igual es muy importante, que es que ojalá puedan recomendar la película. El cine es como me preguntaban, son 9 años de uno va transmitiendo un virus, ¿no? La pasión por el cine, y ahora la película es como suya, entonces es como una posta, entonces a los que les gustó tienen como la posibilidad de recomendarla, de comentarla y de ayudar que más gente la venga a ver, ya que estamos en Cine Altalamea, que la vengan a ver acá. Y a los que no les gustó, yo siempre digo también que ojalá la hagan pedazos y la critiquen harto,
pero que le digan anda a verla para que podamos hablar. ¿Cachai? Eso yo creo que sería si les gustó, que ojalá, y si no, que puedan hablar de la película. Bueno, muchas gracias por quedarse. Les queremos pedir si nos podemos sacar una foto con este tremendo manto de